es un debate sobre el masazo que se comió Milei la semana pasada cuando se conoció el dato de inflación de marzo. Es un dato demoledor. La inflación de un mes, bueno, está navegando, como dice el presidente, arriba del 50% anual. Por suerte no es ese el dato año contra año, es una catástrofe. Los nacionales vienen perdiendo terreno sin recuperar desde el primer momento de esta gestión económica. Y claro, en 2025 la economía, según los papeles, ese mismo termo se vende a 44.000 pesos. Son super ganancias, mega márgenes de rentabilidad para empresas que, dice, la corrupción no genera desconfianza en sí misma. Es el siguiente, la corrupción no genera desconfianza en sí misma. La genera si los inversores perciben que por hechos que dañan esas prestaciones simbólicas y conmocionan la opinión pública, se pueden perder elecciones cruciales para asegurar la continuidad de reglas de juego hoy propuestas y mañana quizá desechadas. Dicho de otra forma, los libertarios deben cuidar al presidente Javier Milei. Pero vamos a arrancar con la economía. Lo que está ocurriendo, lo que se está dando en el Círculo Rojo es un debate sobre el masazo que se comió Milei la semana pasada cuando se conoció el dato de inflación de marzo. Es un dato demoledor para el relato oficial. Si vos ves la escalerita de la inflación, te vas a dar cuenta de que, es una escalera ascendente durante todo el último año. La inflación de mayo, que dio el 1,5%, siguió a una del 2,8% en abril y a una del 3,7% en marzo. Es así que hay que remontarse en el pasado para encontrar una inflación tan alta como la de marzo de este año. Ese 3,4% que hizo trizas todo el relato, incluso que había montado con el anterior pico de febrero el presidente cuando dijo no, es algo circunstancial, es algo que se va a revertir porque la inflación minorista dio menos. Bueno, en marzo dieron las dos, 3,4%. Y si uno hace el truquito de Milei de anualizar la inflación de un mes, bueno, está navegando, como dice el presidente, arriba del 50% anual. Por suerte no es ese el dato año contra año, pero se está empezando a acercar y está empezando a madurar dentro del establishment la idea de que este año, 2026, va a haber más inflación que en 2025. Si eso pasa, bueno, se habrá incumplido una promesa que los analistas quisieron creer todo el tiempo. Si ustedes miran las expectativas de inflación, estuvieron siempre por debajo de lo que terminó pasando, porque quieren creer los consultores. Pero ¿qué pasa desde las elecciones de medio término, desde octubre del año pasado? Que esas expectativas no paran de aumentar. El propio Fondo Monetario aumentó su previsión de inflación para este año al 30%, 3 veces lo que el Congreso aprobó entre gallos y medianoche durante el verano como proyección del presupuesto para este año. Decían que iba a haber 10,1 en todo el año y ya hay 9,5 en los primeros 3 meses, entre enero y marzo. Es obvio que esa expectativa fue superada por la realidad y la verdad que el dato de las expectativas a futuro no parece que vaya a revertirse. La inflación estuvieron siempre por debajo de lo que terminó pasando, porque quieren creer los consultores. Pero ¿qué pasa desde las elecciones de medio término, desde octubre del año pasado? Que esas expectativas no paran de aumentar. El propio Fondo Monetario aumentó su previsión de inflación para este año al 30%, 3 veces lo que el Congreso aprobó entre gallos y medianoche durante el verano como proyección del presupuesto para este año. Decían que iba a haber 10,1 en todo el año y ya hay 9,5 en los primeros 3 meses, entre enero y marzo. Claro, la nafta fue un motor de esa inflación del 3,4%. 20% trepó durante el mes pasado. Y fíjate, en este gráfico del Instituto Argentina Grande se ve clarito. El litro de nafta está más caro que en Estados Unidos, sensiblemente un 40% más caro en dólares que en Estados Unidos, donde por supuesto hay sueldos más altos, donde por supuesto hay ingresos mayores para pagar esa nafta. Ahora la mantienen congelada.
La tregua está por vencer en Medio Oriente, con lo cual no sabemos si el subidón del barril se va a revertir lento, se va a revertir rápido, pero igual aunque baje, la nafta va a seguir congelada en esos valores altos durante los próximos 45 días. En cascada de esto, bueno, se da el problema con los colectivos, que no meten las unidades que tienen que meter en circulación, que dicen que les aumentaron los costos. En fin, es un cóctel complicado. Y no lo digo yo, lo dice Ricardo Arriazu. Pero el problema es el salario. El salario no para de caer desde las elecciones y, de hecho, no para de caer desde que asumió Milei. Fíjate, acá están graficadas las trayectorias de los sueldos. Ese es el bajón de cuando devalúan Milei y Caputo. Por supuesto que no venía de un momento floreciente, ¿no? Venía en declive con la inflación de Sergio Massa, el último año del Frente de Todos. Pero después de ese bajón parecía recuperarse el sueldo del sector privado registrado. Y fíjense, desde octubre del año pasado cae. Ahora lo van a ver más en foco, más con el zoom acercado. Lo de los empleados públicos provinciales también parecía que estaba revirtiéndose, pero lo de los nacionales es una catástrofe. Los nacionales vienen perdiendo terreno sin recuperar desde el primer momento de esta gestión económica. Y claro, en 2025 la economía, según los papeles, creció el 4,4%, pero en ese dinamismo supuesto, lo que está desdibujado es una economía a dos velocidades. Sectores muy de enclave, muy concretos, muy específicos. Este es el acumulado de la pérdida salarial del sector público. Es demoledor. Esta cuenta la sacó el MATE, el Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, sobre los datos del INDEC. Te decía, en los últimos 6 meses, el salario estatal perdió 5 puntos. Los están matando de vuelta, casi como el ajuste que se produjo al principio. Pero dado que estuvo tan abajo el salario del sector público durante tanto tiempo, lo que lleva perdido un empleado puntual, cada uno de los empleados en promedio del sector público desde que asumió Milei, son 12,5 millones de pesos. Claro, los sectores, como te decía, que crecen, no generan empleo. Eso se suma al drama salarial. Estos sectores que crecieron y que empujaron la economía para arriba, fíjate, desde que asumió Milei, perdieron 7.500 empleos en el caso de la agricultura y ganadería, 6.900 empleos en el caso de la intermediación financiera, 1.900 puestos en la producción de petróleo y gas. Claro, son datos que se suman a la pérdida grande de empleos que se da en la industria y en la construcción. En el establishment que quiere bancar a Milei, pero que se da cuenta de que la está chocando. Claro, hay un truco que viene aplicando Caputo, que es abaratar el dólar para que entre la mayor cantidad posible de productos importados. Y la verdad que las importaciones de bienes de consumo vienen volando. Hoy salió otro dato del intercambio comercial del INDEC, pero la verdad que la dinámica que uno ve en las importaciones específicas de bienes de consumo es de una trepada inédita. No había pasado, primero la importación, ahora vamos a lo que valen los productos importados. La línea de las importaciones de bienes de consumo, me importa empezar desde ahí porque realmente es muy empinada. Y eso se está pagando con dólares que encima después va a haber que devolver. Fíjate, esta es una serie larga, desde el año 91. Son todos los años, desde el 91 hasta el 2025, con lo que se importó en millones de dólares cada año en bienes de consumo. Ahí tenés el 2025 récord y ahí tenés en gatera un 2026 que asoma como superior aún a ese récord de 11.500 millones de dólares. Claro, la idea es contener la inflación trayendo productos baratos de afuera y aguantar el impacto, como decía Arriazu, en una industria que empieza a languidecer, tanto en términos salariales como obviamente de la cantidad de puestos de trabajo. Ahora, y empieza por el termo, no casualmente, porque se hizo viral el dueño de los termos Lumilagro, cuando dijo, bueno, yo eché a 170 personas, pero ahora
les estoy proveyendo a todos los argentinos un termo mucho más barato hecho en China. Bueno, estos especialistas, Yori García Zanotti, cruzaron datos del comercio exterior, pero no datos estadísticos, datos posta, los que muestran a cuánto entró cada uno de los termos que importó Lumilagro, por ejemplo, y lo compararon con el precio de venta aquí en la Argentina, en las plataformas de e-commerce más populares. El termo Lumilagro puesto en Argentina, con los aranceles y los costos de nacionalización, le cuesta a la empresa 8.000 pesos. Es cierto, después tiene que distribuirlos en el país, tiene que cubrir fletes hacia cada punto en donde están los consumidores, pero ese mismo termo se vende a 44.000 pesos. Son súper ganancias, mega márgenes de rentabilidad para empresas que cerraron la fábrica, pero que siguen aprovechando su red de proveedores y sobre todo de comercialización para fijar precios, gracias a la marca y a lo que tienen de espalda para competir con un producto que dicen, ¿para qué vamos a vender al costo chino si lo podemos vender a, en este caso, ¿cuánto? ¿6 veces más? Sí, casi 6 veces más. Bueno, lo mismo pasa con las cacerolas de Essen, que achicó su planta en Venado Tuerto, también para ganar eficiencia, supuestamente, pero que ingresa cada una de las cacerolas que entran desde China a 48.000 pesos, insisto, aranceles incluidos, y la venden a casi 400.000 pesos. Claro, en términos reales, los productos importados aumentan menos que el promedio de la inflación. Ahora, ¿quién se queda con la tajada del león? ¿Quién se queda con el mega margen de rentabilidad? Bueno, en muchos casos, estos industriales que cerraron la fábrica, que se reconvirtieron rápido en importadores que echaron gente y que venden caro. Claro, siguen cazando en el zoológico, de alguna manera, pero ya no dan empleo en el país. Lo mismo con las zapatillas. Acaba de cerrar DAS, la planta que hacía zapatillas para Adidas en el país. Se vienen todas desde Tailandia, Indonesia, del sudeste asiático, pero entran a 27 lucas y se venden a 100. Y esto se puede ver en cada uno de los casos. Pero antes, escuchalo a a Martín Nadler. Martín Nadler es el dueño de Lumilagro y se hizo viral con este comentario. ¿Tenés récord de ventas, Martín? Así es, estamos en un muy buen momento. La historia de Lumilagro es un antes y un después a partir del lanzamiento de nuestro termo Pampa, por eso lo traje para poner gráfico lo que nos está pasando. Es que este termo es un salto en calidad enorme frente a lo que veníamos haciendo y al mismo tiempo a un menor costo. Entonces eso trajo una receptividad en el mercado enorme y a nosotros nos cambió todo. Hasta el año pasado veníamos sufriendo mucho. Antes nosotros veníamos haciendo un proceso bastante manual, lo cual nos costaba llegar a la calidad que nosotros queríamos lograr, y a partir de que tuvimos acceso a poder importar, fue que nos volvimos a posicionar como estábamos antes y bueno, esto representa un cambio enorme para nosotros. Bueno, generan súper ganancias y que dejan afuera al empleado. Hay un paralelismo que trazó Matías Ragnerman del Banco Provincia con la experiencia chilena bajo Pinochet. Es impresionante de ver porque entre 1973 y 1980 hubo una reducción arancelaria muy drástica que abarató las importaciones en Chile. Estaban los Chicago Boys en ese momento, la Ultra de aquel momento, que es muy superada por la Ultra actual. Y la apreciación cambiaria que se dio en paralelo abarató mucho las importaciones, cerca de un 80% las abarató y desplazó obviamente a la producción local. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, la industria pasó de representar el 26% de la economía chilena en el 70 a menos del 20% en 1981. Se puede hacer muy rápida esta reconversión que en realidad es destrucción de capacidades productivas, tecnológicas, de desarrollos locales, de capacidades técnicas también por parte de los empleados. Pero este programa económico es el que sigue bancando el establishment. Y vamos a compartir ahora sí algún datito. El ánimo en la cena de la que vengo, esta cena que reúne al Círculo Rojo, había jueces, empresarios, fiscales, políticos. Estaba cruzada por el debate que plantea Riazu. El debate es básicamente
si aflojarle un poco a la baja abrupta de la inflación, secando la economía, y hacer que el empleo, vuelva a crecer, que haya de algún modo alguna posibilidad para los que hoy están buscando desesperadamente o un laburo o un segundo laburo para vivir con esos salarios. Bueno, hablé con un empresario mercado internista que me sorprendió. Me decía, a mí no me convendría una devaluación, pero la verdad que se mueva un poco. Si al final no creces, ¿para qué haces todo esto? El otro que habló fue Alberto Hades, otro financista, ha pasado por varias entidades de Wall Street, ha pasado por mesas de dinero propias, que decía esto. La forma en la que reducís eso es, yo creo que es lo que están haciendo ahora, que es enfocate más en el crecimiento y menos en la desinflación, que ha pasado a ser una preocupación un poco más secundaria en la mente de los votantes. Enfocate en el crecimiento, asegúrate de llegar el año que viene con la economía creciendo. Y de esa manera, vas a tener menos gente que se va a bajar del barco y alguna gente se te va a subir a tu barco. El diario La Nación puso esto en su página editorial: preservar el programa, proteger a Milei. Yo no recuerdo un título así de favorable a un gobierno, casi con desesperación, pero que encierra también una crítica, porque lo primero de lo que habla es de preservar el programa. Fíjate los párrafos que le dedica a esta gestión la Tribuna de Doctrina. El inesperado triunfo de Milei en 2023 y el respaldo electoral del año pasado permitieron logros impensados que ahora se toman como hechos normales, sin advertir la fragilidad política que aún amenaza su gestión. Sigue, a diferencia de los casos de estabilización que se toman como ejemplos, la Argentina no tiene moneda y el camino para recrearla sin dolarización está basado en la confianza de que no se volverá a las andadas, o sea que no se volverá a las políticas que el diario La Nación dice se desplegaron en los últimos 80 años. Sí, desde 1946, eso es lo que arroja la cuenta. Pero ahí dice, la corrupción no genera desconfianza en sí misma. Es el siguiente, la corrupción no genera desconfianza en sí misma. La genera si los inversores perciben que por hechos que dañan esas prestaciones simbólicas y conmocionan la opinión pública, se pueden perder elecciones cruciales para asegurar la continuidad de reglas de juego hoy propuestas y mañana quizá desechadas. Dicho de otra forma, los libertarios deben cuidar al presidente Javier Milei, dejando de lado sus intereses y sus internas facciosas, pues no está en juego solo su legitimidad, sino la viabilidad del país. Y el final es lapidario. Es fundamental preservar el plan en curso, fuere quien fuere el gobernante, como política de Estado, y evitar que el populismo aplauda de pie su abandono, como en 2001, para recuperar el poder y financiar desmesuras. Esto sorprende más si uno ve el tuit que le dedicó Milei ayer mismo al diario La Nación por la editorial que publicó Jorge Liotti, que intentó desmentir Caputo porque hablaba del pedido desesperado del ministro de un acuerdo urgente con los gobernadores para reanimar la economía. Claro, eso que dice Liotti lo enojó mucho a Caputo, lo enojó a Milei, y mirá lo que pone. Aquí basura inmunda, de nuevo mintiendo. Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable. Este hombre influyente cerca de Donald Trump es un fanático de Milei. Y ese tuit estremecedor que acabamos de leer lo disparó desde la Argentina. Está hace algunos días aquí. Ya había venido, apenas asumió Milei, para reunirse con él en la Casa Rosada. Y ahora, me dijeron, se quiere instalar 2 meses en nuestro país para ver de cerca el único experimento libertario que cree que puede sobrevivir a una gestión de gobierno, que cree que puede reelegir. Se compró una mansión, Peter Thiel, y ya se está reuniendo con empresarios importantes de la Argentina, a los cuales pide ver de a uno, porque quiere conocer de primera mano su percepción sobre Milei.
quiere también conocer los riesgos que tiene respecto de la reelección. Esto es lo que preocupa a muchos de los empresarios que lo están viendo. Pero impresiona realmente que una experiencia como la de Javier Milei esté en el radar de un tipo así, de un excéntrico, que muchos consideran loco, que tiene una fortuna casi inabarcable y que está llevando adelante la guerra en Medio Oriente que tiene en vilo al mundo. Este hombre está en la Argentina y esto te lo enteraste recién acá, porque hasta ahora no se sabía. ¿Pensás que